de nuevo. Continuamos, como os decía, con Julio Fariñas en la entrevista que pondrá fin a Sports Business Meeting. No olvidéis participar si os apetece en el chat para que le hagamos llegar vuestras preguntas y en las redes sociales con el hashtag SBM2021. Os presento. Julio Fariñas es el consejero delegado de Footers, la plataforma de streaming dedicada al mundo del fútbol que permite a clubes, torneos y competiciones emitir sus partidos a través de un canal propio en la plataforma. Fariñas también es exjugador de fútbol y pasó por equipos como Ayamonte Club de Fútbol Linense, Portuense, Puerto Real o Unión Deportiva Los Barrios, en Cádiz. Julio, bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por contar con Footer y con mi presencia, ¿no? Daros también la enhorabuena, ¿no? por una edición más y por la Gracias. calidad de la información que lleváis en estos últimos años a los usuarios, Muchísimas que gracias. también lo merecéis. Empezamos con una primera pregunta y preguntar cómo ha cambiado en los últimos años la forma de consumir fútbol como entretenimiento. Yo creo que ha cambiado muchísimo, ¿no? La evolución en los últimos años, no solamente ya, ¿no? A nivel audiovisual, sino a nivel de los propios estadios, ¿no? Cada día el fútbol es un espectáculo, ¿no? Vas a un campo de fútbol de una competición profesional y te das cuenta que ya hay muchísimo más show, ¿no? Que más allá del partido. Pero obviamente en lo que se refiere a fútbol, ¿no? Lo que más nos repercute a nosotros en la parte audiovisual muchísimo, ¿no? Principalmente en nuestras competiciones, si hablamos de lo que se veía cuando yo era futbolista, has nombrado ahí muchos de los clubes en los que yo jugaba, y de ahí nace la idea, ¿no? De cuando yo jugaba en esa época, pues que mi madre, sí, básicamente mi madre no podía ver los partidos, ¿no? Entonces, desde el año 2000, 2001, 2002 ya tenía yo la idea en la cabeza, y es que partidos de estas competiciones prácticamente eran invisibles, ¿no? Algún partido emitía alguna autonómica, de 40 partidos de segunda vez, pues emitían 2, 3, 4, y bueno, cambia muchísimo en cuanto a visibilidad de competiciones que antes no se emitían. Y luego en cuanto a la calidad del producto audiovisual, ¿no? Ver un partido de fútbol de primera división ahora, pues no tiene nada que ver, ¿no? Con ver un partido de televisión hace 15 o 20 años, las ventanas horarias, la posibilidad de ver todos los partidos, que hace unos años era impensable. Y bueno, yo creo que la forma del consumo del fútbol, los cambios en estos últimos años son brutales, ¿no? ¿Cuál es el principal cambio por eso? ¿Qué pueden aportar plataformas como Footers a un aficionado al fútbol humilde? Bueno, como te decía, principalmente el poder ver esos partidos, ¿no? Eso es Sí, lo principal, ¿no? Que antes antes no se podía. hay un dato, o sea, no te hablo ya de un partido de liga regular, ¿no? Te hablo de un partido de un playoff de ascenso de segunda B a segunda división, al fútbol profesional, que hasta hace 4 o 5 años pues era impensable que se pudiesen ver todos los partidos de un playoff. Bueno, en mi época no se veía ninguno, o sea, cuando yo he jugado algún playoff de ascenso, los partidos no se televisaban, ¿no? Y imagínate el poder ver todos los partidos de una competición no profesional para un aficionado. O sea, para mí el cambio más importante es ese, ¿no? Simplemente el hecho de poder verlos, que antes era imposible. ¿Ha aumentado la audiencia de Footers tras el COVID y el cierre de los estadios? Bueno, sí, obviamente sí, ¿no? Sí es verdad que pasamos, cuando no hubo competición, pasamos unos meses muy Sí. complicados, ¿no? Porque fueron meses en los que no se facturó prácticamente nada y que tuvimos la plataforma parada, pero sí es verdad que con la vuelta a los estadios y a la competición, ¿no? Y sin haber público en los estadios, pues se dispararon las audiencias. Nosotros triplicamos, ¿no? El número de usuarios en la plataforma. También trabajamos muchísimo de la mano de los clubes, ¿no? Ayudamos a los clubes no solo cuando se reanudó la competición y se terminó la temporada anterior, sino que luego en la siguiente campaña pues hemos conseguido que los clubes metiesen en su abono de temporada la suscripción a Footer para poder tener una propuesta de valor, ¿no? Para decirle al aficionado, oye, no sabemos si vas a poder entrar en los estadios, al menos Al que los menos puedas que ver en pueda. Footer, ¿no? Por lo tanto, el crecimiento fue enorme, ¿no? Y no solamente por la falta de público en los estadios, sino porque yo creo que la digitalización en el COVID creo que ha sido una de las pocas cosas positivas que hemos sacado, y obviamente influyó en el número de suscriptores, ¿no? El precio es una barrera de entrada importante para el fútbol de élite. ¿Qué importancia tiene el precio para popularizar el fútbol modesto? Bueno, ahora mismo hay dos tipos de precios, ¿no? El precio de la entrada física en el campo, ¿no? Que obviamente
o del abono, ¿no? Que sí es cierto que en estas competiciones nuestras el público es muy fiel, ¿no? Claro, sí. Es cierto que no tiene el precio que tiene un abono en el fútbol profesional, pero es un público muy fiel. Se notan en los abonos físicos y se notan también en las suscripciones en la plataforma. Nosotros este año, hasta la temporada pasada, el abono de suscripción mensual era 6,99 y el abono de temporada era 49,99 y este año, pues bueno, obviamente el precio de los derechos es mayor, hay una nueva competición que es una primera ref mucho más cercana al fútbol profesional y el precio obviamente sube, ¿no? Pero concretamente con nosotros yo No se percibe una barrera, no es ¿no? una barrera, no es una barrera, ¿por qué? Porque es un contenido exclusivo, es un contenido que el aficionado o lo ve en la plataforma o no consigue verlo, ¿no? Y ciertamente esa subida del 30% es importante para el bolsillo del suscriptor, pero bueno, era más que necesario también para nosotros compensar esa subida, ¿no? En el coste de los derechos que hay en el fútbol y concretamente en nuestras competiciones este último año, ¿no? Sí que es verdad, por eso que Futes como ha diversificado un poco el contenido y también ha aumentado en contenido, ofreciendo desde competiciones internacionales bueno, hasta el fútbol femenino, que antes era solo una segunda B o una tercera casi. Sí, es cierto que el contenido que más nos ha dado la posibilidad este año de crecer en cuanto a calidad ha sido la primera ref, obviamente, una competición muchísimo más atractiva que lo que era la segunda vez, muchísimo más cara también, obviamente, Claro. como es público, ¿no? El coste que ha tenido los derechos y que el adjudicatario Fugo Sports contó con nosotros para la explotación, de costar el año pasado una segunda vez entre 2 y 2,5 millones a subirse casi a la barrera de los 10 millones, ¿no? Por lo tanto, el precio obviamente sí o sí tenía que subir y ese contenido, digamos, es el más premium que tenemos. Pero sí es verdad que hemos dado cabida a otras competiciones. Seguimos contando con la segunda ref que ya teníamos, algunos clubes de tercera ref, el fútbol femenino, que ya desde la temporada pasada emitimos algunos partidos y este año hemos querido seguir creciendo, ¿no? En cuanto a número de partidos, el fútbol sala, que recientemente también cerramos un acuerdo Fuchs y Footers con la federación para emitir algunos partidos de fútbol sala y luego contenido internacional, ¿no? Para dotar, es más un contenido agregado, ¿no? No es un contenido que el usuario te paga una suscripción por verlo, pero sí es cierto que dentro del paquete de suscripción que tenemos, tanto la Serie B italiana como la Liga Mexicana, la Bundesliga austríaca, la Superliga argentina, o sea, hemos traído un contenido que al final pues el usuario te agradece, ¿no? Y no es un contenido en sí premium, pero sí es verdad que es un contenido agregado que le da muchísimo más valor a la suscripción. ¿No es contradictorio para los clubes que plataformas como Footers crezcan y a la vez haya menos aficionados en las gradas de los campos más humildes? Yo creo que la falta de aficionados en los estadios o esa disminución, ¿no? de aficionados, sobre todo también en nuestras competiciones, no solamente en el fútbol profesional, no se debe a que los partidos se emitan en televisión. Al final el fútbol es otra cosa, ¿no? El que va al estadio no va solo porque quiere ver el partido, es cultura, es ambiente, es social, o sea que al final el que va al estadio no se queda en su casa porque lo echen en la televisión. Probablemente algún día con malas condiciones meteorológicas, sí, pero el que va al estadio, va al estadio. Por tanto, yo creo que la falta de asistencia en los estadios no se debe a que los partidos se vean en televisión. Para mí es un tema más de base, ¿no? Y sobre todo en nuestras competiciones, que al final, pues bueno, los aficionados de pequeñas poblaciones siguen teniendo un club de referencia, uno de los clubes grandes, y es complicado. Para mí es un trabajo enorme que hacer a través de la cantera, para mí es la base principal Cantera. de involucrar a los chavales jóvenes en el poder ver a su equipo, el que haya jugadores de esas poblaciones y jugadores locales hace que el aficionado se sienta más identificado con el equipo y yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? de que puedan ir más aficionados al campo o que no vayan por el producto visual. Creo que son dos cosas absolutamente diferentes. Este año el patrocinio empieza a formar parte del negocio de Footers. ¿Qué importancia tiene el patrocinio para plataformas como esta? Es un tema que para las plataformas de pago siempre es un tema complicado, ¿no? Sí, El usuario que te paga por ver un contenido de suscripción o de pago no asume de muy buen agrado, ¿no? El que le metan publicidad en los contenidos,
pero todas las plataformas ya lo están haciendo, ¿no? Yo creo que el precio y el coste de los derechos hace que solamente con los ingresos por suscripción no sea suficiente para rentabilizar las competiciones y que tengas que acudir a otro tipo de ingresos, ¿no? Y nosotros ya desde la temporada pasada incluimos publicidad en las retransmisiones. Este año daremos un paso más, porque además también, gracias al acuerdo con Fux, tenemos también el title o el naming de la primera ref y obviamente son también costes que hay que rentabilizar y creo que el patrocinio, a pesar de que estamos viendo una época complicada, ¿no? con el COVID, con la pandemia que todavía sigue presente, yo creo que en plataformas de pago ya el usuario empieza a familiarizarse con ello y la gran mayoría ya estamos incorporándolo, ¿no? ¿Y qué importancia tiene que plataformas como Footers estén secundadas por las federaciones importantes? Por las federaciones, pues bueno, yo creo que ha sido fundamental, ¿no? Cuando nosotros empezamos con el proyecto, fue una inversión nuestra, de nuestros inversores, de que creían en un proyecto, de que creían que había una oportunidad de mercado, pero al principio fue muy complicado el poder equilibrar los costes con los ingresos. Entonces, la aportación de la federación en su momento fue súper importante, ¿no? Súper importante, no sobre todo para lo que se ha conseguido ahora, ¿no? El conseguir que en estos 2 últimos 3 años la competición de la segunda B, te hablo concretamente del caso nuestro, haya tenido esa visibilidad, se hayan podido emitir todos los partidos, yo creo que era un paso previo a que la federación pudiese comercializar de forma conjunta los derechos y creo que en este tipo de competiciones es fundamental que los grandes organismos lo apoyen y en este caso concreto pues la Federación Española lo hizo desde hace un par de años con las competiciones de segunda B y tercera y como te digo creo que ha sido un paso previo y fundamental a que los derechos se puedan comercializar de forma conjunta, ¿no? Todo esto, el fútbol femenino, otro gran actor. El fútbol femenino ha explotado en términos de visibilidad en los últimos años. ¿Qué importancia tiene en términos de audiencia el fútbol femenino en Footers? Pues mira, concretamente el año pasado el fútbol femenino, los partidos que emitíamos los emitíamos en un modelo de suscripción y las audiencias no eran excesivamente altas, ¿no? Había suscriptores que sí entraban por el fútbol femenino, pero normalmente era el que era ya suscriptor de Footer el que conseguía o el que le resultaba atractivo ese contenido. Pero esta temporada hemos querido darle una presencia en abierto, ¿no? Para intentar conseguir una mayor audiencia, intentar crear o generar, ¿no? más interés en el fútbol femenino y creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Tanto los partidos de la primera Iberdrola como de la Reto Iberdrola se están emitiendo en abierto y se ha notado muchísimo, ¿no? la subida de usuarios, la subida de audiencia con el contenido en abierto y obviamente está clarísimo que el fútbol femenino va en un crecimiento, yo diría que casi exponencial, ¿no? Sí, una de las cuestiones, además de hablar de fútbol femenino en Sports Business Meeting, hablamos de atraer a la audiencia jóvenes, es una de las grandes cuestiones. ¿Cómo se debe retransmitir para conseguir atraer este público? Es decir, ¿cómo se puede ganar más audiencia en esta línea o cómo se puede adaptar más al público joven? Yo creo que lo que es más, lo que nos están dando todas las pistas, ¿no? a los operadores de streaming, pues son los streamers, ¿no? Son los eSports que son los que están, los que han hecho un nuevo modelo, ¿no? de emisión. Nosotros hemos incorporado cosas que hacen los streamers. Hemos incorporado el modelo de los casters a la hora de locutar los partidos y creo que ahí es donde están las pistas, ¿no? El chaval de 18, 19, de 20 años que no se traga un partido de 90 minutos en la televisión, está acostumbrado a consumir de una forma diferente y yo creo que debemos de ir adaptando el modelo, incluso ya no te digo el tradicional de televisión, sino incluso el de las plataformas OTT, ¿no? Como DAZN, Movistar o nosotros a menor medida. Creo que debemos de ir aprendiendo muchísimo de los streamers, o sea, de Ibai, que es el principal referente, ¿no? Y del resto, yo creo que debe ser un espejo donde, oye, intentar mezclar el modelo tradicional de emisión de un partido de fútbol con lo que realmente le llama la atención a los chavales para que puedan permanecer 90 minutos viendo un partido. Y yo creo que principalmente es la interacción, ¿no? Creo que en la interacción es donde está el secreto de que un chaval pues se mantenga 90 minutos viendo un partido. Entonces, ¿dónde hay más negocio? ¿En el directo o en el diferido? Totalmente en el directo, o sea, al final el directo es la inmediatez y sobre todo como hablábamos ahora para las generaciones jóvenes, están acostumbrados a lo inmediato, ¿no? O ya un consumo de 20 o 30 segundos que ha pasado hace 20 o 30 segundos ya para ellos es pasado. Imagínate consumir un contenido en VOD, un partido entero después de
de haber sido el directo, ¿no? O sea, yo creo que el directo, pero además con muchísima diferencia, ¿no? Yo creo que el impacto en el negocio del directo está muy, muy por encima del contenido en diferido, por lo menos en deporte, ¿eh? Y me gustaría preguntar, ¿hay más negocio más allá del fútbol? Es decir, quizás Footers podría haber potencial en otros deportes. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que Footer ha demostrado que las pequeñas audiencias, ¿no? Las audiencias de nicho, adaptando el coste, ¿no? de la producción y el coste estructural de la plataforma y de las emisiones, adaptándolo bien a las audiencias que tiene para obtener esa rentabilidad, yo creo que ha sido la clave, ¿no? Y hemos demostrado que en competiciones que prácticamente era imposible pensar que podía al menos ya empatar, ¿no? En cuanto al coste respecto a la inversión. Y creo que sí, ¿no? Hemos demostrado que en competiciones no profesionales de fútbol hemos sido capaces de hacerlo, y creo que hay negocios más allá del fútbol en otros deportes, ¿no? Porque al final el fútbol es el deporte rey, y una competición de segunda B la temporada pasada, o primera ref o segunda ref en esta, creo que es adaptable a una primera o segunda competición de cualquier otro deporte. Y yo creo que sí, una vez que nosotros hayamos madurado el mercado y hayamos ya optimizado la herramienta, ¿no? Yo creo que el salto a otros deportes es evidente Dar el salto. que podremos darlo, seguro. El claim de esta jornada es repensar el negocio del deporte. ¿Qué se debería repensar en el futuro desde la óptica del producto audiovisual? Pues yo creo que, como te comentabas antes, ¿no? Yo creo que la interacción, si somos capaces de desarrollar herramientas no tecnológicamente excesivamente complicadas, porque ya existen, sino en el modelo de la interacción, ¿no? De cómo interactuar con el usuario, y como te decía, hay que aprender mucho de los eSports y de los streamers. Entonces, ¿qué pasará cuando la tecnología siga su curso innovador y se comiencen a dar las retransmisiones automatizadas? Para nosotros es fundamental, ¿eh? Porque en el modelo de crecimiento de Footers no estamos pensando en competir por los derechos de las ligas profesionales. Obviamente es imposible, están los grandes teleoperadores, las grandes compañías, y nosotros queremos crecer hacia abajo, ¿no? Que fue la idea que yo tenía desde el principio junto con mi equipo, de crecer hacia las competiciones de fútbol base, competiciones menores. Y para nosotros el tema de la automatización de las cámaras es fundamental, ¿no? A día de hoy sí es cierto, existen ya cámaras automáticas que te pueden hacer la producción de un partido en directo, pero todavía el coste para poder hacer una emisión con la calidad suficiente para un suscriptor de pago no está totalmente fina, ¿no? Entonces yo creo que de aquí a un año, un par de años, el tema de las cámaras automáticas, si somos capaces de encontrar un precio adaptado a las audiencias que tenemos, el crecimiento va a ser enorme, ¿no? Nosotros ya este año estamos haciendo un piloto con 15 clubes de tercera ref y de categorías regionales, en la que el club tiene su propio canal, se emite su propio contenido y está empezando a traccionar, ¿no? El usuario quiere pagar por ese contenido, pero obviamente es fundamental que el coste de la producción sea mínimo, y en este sentido las cámaras automáticas, si llegan a ese coste y somos capaces de producir muchos partidos dentro de una propia instalación con una cámara automática, el crecimiento, ahí sí se vuelve el crecimiento exponencial en las emisiones. Entonces, ¿dónde está el techo? No sé si decirlo, porque hacia arriba no, pero es hacia abajo, pero ¿hasta dónde podría llegar Footers un poco? Para nosotros, yo siempre lo he dicho, que nuestro techo es el suelo, ¿no? Y el suelo es hasta la competición más pequeña de fútbol base que exista en el fútbol español. Ahí queremos llegar, ¿no? Desde la tercera red hacia abajo, queremos seguir creciendo, y nos gustaría estar en cualquier campo de fútbol base con una cámara automática y con un club que tenga su propio canal, y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entendemos que esto nos va a llevar unos años, era la idea inicial que teníamos, pero creo que el mercado está más maduro para poder hacerlo, y la tecnología cada vez está más cerca, ¿no? En este contexto, ¿hay hueco para la radio y la televisión tradicional? Es decir, ¿cómo puede convivir Footers con los medios tradicionales? Yo creo que ya lo hacemos, ¿no? A día de hoy incluso ya lo hacemos. Trabajamos con televisiones autonómicas desde que arrancamos, ¿no? Que han hecho mucho y bueno por el fútbol modesto, y ya lo hacemos con ellos, ¿no? En modelos de simulcast, compartimos emisiones, compartimos señales, con la radio también, incluso colaboramos con algunas radios en las que los propios locutores de la emisora son los que han locutado el partido en footer, con lo cual yo creo que sigue habiendo espacio
para todo, y la radio evoluciona muchísimo también. O sea, ya la radio no solo la escuchas en la sintonía, sino que ya interactúas también con la radio en redes sociales, etcétera, y yo creo que hay espacio tanto para la televisión convencional como para la radio, como para plataformas OTT como la nuestra, ¿no? Claro. Y antes de pasar a las preguntas del público, una última pregunta por mi parte. ¿Crees que la audiencia está fragmentada? Es decir, ¿cómo se deben gestionar los derechos audiovisuales del fútbol modesto? Un poco para concluir. Yo creo que fundamentalmente es la comercialización conjunta, ¿no? Yo creo que este año un gran ejemplo ha sido la Primera Red. Yo cuando nosotros empezamos hace 3 años a emitir el primer partido de segunda vez, se lo comentaba siempre al equipo, ¿no? Que llegaría un momento que pusiésemos esa competición en valor y que se sacase de forma conjunta la explotación de los derechos y podría llegar otro gran operador y quitárnoslas, ¿no? Entonces, en este tiempo lo que teníamos que hacer era crear las máximas barreras de entrada para que el que llegase al final contase con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que al final es darle visibilidad a la competición, ir mejorando el producto audiovisual, como hemos hecho nosotros en estos últimos años, y que al final sea una comercialización centralizada, ¿no? Ya este año ocurrió con la Primera Red y se han triplicado el valor de los derechos. Creo que la próxima temporada puede ocurrir con Segunda Red e incluso con Tercera, con el fútbol femenino, creo que va a ocurrir también ya la próxima temporada, el fútbol sala, y creo que al final es apostar por darle visibilidad a esas competiciones, mejorar el producto audiovisual y que llegue un momento que esa comercialización pueda ser conjunta, que nosotros siempre hemos sido valedores de ese modelo de comercialización y creo que en el fútbol modesto pues también puede funcionar, ¿no? Pasamos entonces a las preguntas del público. Ya tenemos unas cuantas. Nos pregunta Ramón, hay muchos deportes que solo se pueden ver en los Juegos Olímpicos. ¿Planteáis abriros a otros deportes? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que como te decía antes, una vez que hemos dado ya con el modelo, ¿no? Que es el de la segunda y la tercera, las temporadas anteriores, creo que el salto a otros deportes, cuando lleguen sobre todo, como hemos hablado antes, ¿no? El modelo de cámaras automatizadas, Claro. yo creo que será mucho más fácil y mucho más rápido poder el salto a otros deportes y obviamente está en nuestro roadmap, ¿no? Nos pregunta Andrea también, ¿quiénes son vuestros competidores? ¿En quién os fijáis para llevar a cabo innovaciones? Pues bueno, las innovaciones está claro que hay OTTs, ¿no? Y hay plataformas que lo hacen mucho y muy bien, Movistar Plus, DAZN, Eleven Sport, que empezó en su día en Italia con un modelo muy parecido al nuestro, cuando eran SportTube, y siempre hay cosas que los grandes operadores las hacen muy bien, y luego fijarnos también en los pequeños, entre comillas, porque ya no son pequeños, ya tienen incluso hasta que más audiencias que las grandes operadores, como te decía, en los eSports, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la base principal de la innovación en las retransmisiones audiovisuales. Ramón nos pregunta, ¿tendría sentido emitir algunos encuentros de fútbol base? Absolutamente de acuerdo, o sea, de hecho ya lo estamos haciendo este año y el futuro es ese, ¿no? Que el club tenga su canal dentro de la plataforma, que el club se gestione su propio canal, que haga su propia producción y que nosotros simplemente al final le dotemos de la herramienta, porque al final siempre yo soy padre de hijos que juegan al fútbol y el contenido me interesa. Yo hay muchas veces que no puedo ver a mi hijo jugar y me gustaría verlo luego y yo estoy dispuesto a pagar una suscripción por ver los partidos de mi hijo, por lo tanto yo creo que si damos con la herramienta y la herramienta está optimizada, yo creo que el fútbol base sí tiene un público que pagaría por ello. Nos pregunta Javier, ¿la federación es un buen interlocutor para un operador como Footers? ¿Colaboran para facilitar las cosas? Bueno, está claro que es un buen interlocutor y para nosotros el único interlocutor, ¿no? A día de hoy, porque son las competiciones que estamos explotando, que son las competiciones del fútbol no profesional. Y obviamente, como te decía, sí es cierto que desde que nosotros arrancamos, la federación ha colaborado con la financiación de estas competiciones y obviamente sí, ¿no? Estamos explotando competiciones que pertenecen a la federación y es bueno y el único interlocutor para nosotros a día de hoy, prácticamente. Y Javier nos pregunta, ¿llegáis a acuerdos con otras plataformas? Pues sí, recientemente, bueno, hace 30 minutos anunció el presidente de la Federación Española que va a ser la primera vez que la Copa del Rey se emitan todos los partidos de la primera eliminatoria y es gracias a un acuerdo que hemos cerrado con DAZN, en la que DAZN y Mediaset emiten 16 partidos de esta primera y segunda ronda en la que juegan los equipos de primera y el resto de partidos los emitimos en Footer, ¿no? Hemos tenido acuerdo ya con DAZN, con Mediaset hace 2 años para el playoff de ascenso, con Televisión Española, con
con televisiones autonómicas, por lo tanto, como te decía, el modelo nuestro es perfectamente compatible, ¿no?, en modelos de colaboración o de su licencia con otros operadores. Y una última pregunta por parte de Tony, que nos pregunta, ¿tiene futuro la retransmisión clásica de 90 minutos en televisión? Evolucionando, sí. Si somos capaces de evolucionarla y adaptarnos a los hábitos y al modelo de consumo que tiene la gente joven, que para mí principalmente está basado en la interacción, como te decía, en modelos como los que hace Twitch, etcétera, yo pienso que sí, pero obviamente tiene que evolucionar como lo está haciendo ahora y yo creo que incluso todavía más, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias, Julio. A vosotros. Ahora sí, damos por clausurada la cuarta edición de Sports Business Meeting, después de casi una semana conociendo las reflexiones de 9 ponentes de primer nivel en el ámbito nacional e internacional en el negocio del deporte. Durante la primera jornada, Fagran Ahmed de Twitch habló de presentar los eventos de una manera diferente y de una nueva forma de generar sinergias con los espectadores, con la opción de cambiar la conversación en cualquier momento. Joel Balaguer de Volava insistió en que ahora uno puede hacer deporte cuando quiera, con quien quiera y en el formato que mejor le convenga. Según explicó, el sector del fitness se enfrenta ahora a la misma transformación que antes ha vivido también el cine. Es decir, pasar de consumir lo que otros deciden a tomar las decisiones, a tomar las riendas del contenido. En la segunda jornada, Josep Viladot de Eurofitness aseguró que el fitness debe tener mejor representación pública e insistió en modular el mensaje. Además, dio algunas pistas de futuro sobre el sector y aseguró que en 2022 el fitness estará en el 90% de los niveles precrisis y que en 2023 comenzará a crecer. Por otro lado, Merchañón de Valencia Basket explicó que el baloncesto necesita una cobertura informativa televisiva, además de inversión en marketing y publicidad, para ampliar su radio de aficionadas y aficionados, y subrayó que el baloncesto femenino no ha llegado ni a la mitad de recorrido que tiene. Ayer, Sophie Savage de Olympique de Lyon también consideró que para que el fútbol femenino evolucione y aumente sus cifras de negocio y aficionados, era necesario dotarlo de más inversión. Una aparición considerable equivalente en los medios de comunicaciones con el masculino y también implicar a los aficionados de todo el mundo a través de una competición igualada. Por su parte, Óscar Mayo, de la Liga, reflexionó sobre el futuro del negocio del fútbol y consideró que para seguir aumentándolo es necesario una mejor regulación del sistema económico para todos los clubes de Europa y pidió abrir las competiciones a nuevos canales audiovisuales y aumentar la interacción con los aficionados. Y en la jornada de hoy, que hemos contado con José Asensio de Movistar Estudiantes, ha hablado de trabajar los contenidos y el espectáculo para conectar con la afición. Asensio ha asegurado que no se ha sabido popularizar el baloncesto, aunque sí que es verdad que se ha mejorado, y también ha apostado por tener estrellas de verdad y también por trabajar la marca. José Teixeira de IRSA ha reflexionado sobre el futuro del sector del fitness y ha señalado que el tiempo y el dinero son las barreras para llegar a nuevos clientes y ha aconsejado cuidar la relación humana. Y finalmente, Julio Fariñas, que hemos hablado ahora con él, ha hablado de los retos del sector y ha dado un mensaje, este mensaje de interactuar y de tomar como ejemplo a los eSports. Gracias a todos ellos y gracias a todos los que habéis seguido estos días Sports Business Meeting. Confiamos en que el tiempo haya merecido la pena y si os habéis perdido algún contenido o queréis volver a verlo, en unos días os haremos llegar un mail con todos los vídeos de la jornada. Gracias también a nuestros compañeros en este viaje, Ayuntamiento de Barcelona, la Liga y a nuestro media partner, El Mundo Deportivo. Nos vemos en Sports Business Meeting 2022.